A las mujeres sí se espera, como en cualquier lugar de la sociedad, que a cierta edad tengamos hijos, que a cierta edad construyamos una familia. La presión es fuertaza. Y en el mundo del emprendimiento también, una doble, triple, cuádruple presión sobre las mujeres de ser las mejores para merecerse estar en los espacios. Ese inicio de mi vida es algo que creo que me marcó tan fuerte que yo también digo, no, si alguna vez tengo la experiencia de crianza, me encantaría que fuera en el campo. Siento que la infancia lo necesita, el contacto con la tierra, el contacto con los animales, te sensibiliza mucho, ¿no? Tenemos que dejar de creer que el camino es la competencia cuando estamos buscando todos lo mismo, hacer de este mundo un lugar mejor. El camino no puede ser la competencia, el camino tiene que ser la cooperación, la colaboración, ¿no? Bienvenidos a este episodio de Peruanos que Inspiran, espacio donde buscamos visibilizar a cada vez más peruanos que la rompen en lo que hacen y apuestan por el Perú. Tengo el placer de presentarles a una gran emprendedora. Ella dirige una startup que produce y comercializa productos ecológicos, una feria ecológica y una biotienda, lo cual le ha permitido generar experiencia en estos diversos ámbitos relacionados a la producción ecológica. Ella es ingeniera forestal, actualmente se está formando como cosmética ecológica, de cuidado personal, medicina herboral y desarrollo de emprendimientos basados en la biodiversidad. Le interesa mucho el tema de acompañar en procesos productivos sostenibles y emprendimientos basados en conocimientos ancestrales. Le encanta enseñar y es facilitadora de talleres de producción ecológica con valor agregado. Con ustedes, la gran Paloma Duarte. ¡Uh! Hola. Muchas gracias, Paloma, por estar aquí en este espacio el día de hoy. Gracias por invitarme. Qué divertido conversar un rato y más con esto gran gigante que es Peruanos que Inspiran. Me siento halagada de estar aquí. No, muchas gracias a ti. Ahí van a conocer lo capa que es Paloma. Yo la conocí gracias al evento Cunan, que ahí vi que sacó su emprendimiento, su pitch, me pareció súper chévere, así que van a conocer un poquito más de ella aquí dentro de esta conversación. Y una de las primeras preguntas con las que me gusta comenzar es, claro, yo doy la primera reseña, digamos, del entrevistado con los títulos o las cosas que ha hecho, pero me gusta saber también quién es Paloma detrás de esos títulos. Entonces, te lanzo la pregunta, ¿quién eres? Bueno, soy una mujer nacida en Lima, de familia migrante, que desde muy pequeña me ha encantado la naturaleza. Decidí muy chiquita lo que quería estudiar, ingeniería forestal. Me encanta lo que hago diariamente, que es hacer productos naturales, me encanta investigar sobre las plantas, conocer gente que las domina, viajar. También me gusta hacer música, de hecho siento que el camino que he elegido me permite hacer muchas cosas, y todas ellas están muy ligadas al propósito que tengo de vida, incluso Milla Rastrera es parte del propósito, que es dejar este planeta mejor del que lo encontramos y construir relaciones sanas entre seres humanos que nos permitan ser felices. Entonces, eso es un poco como lo que soy, lo que me gusta. Y bueno, además de eso, tengo 37 años y nada, Milla Rastrera es uno de los emprendimientos con el que estoy. No es mi primer emprendimiento, he hecho algunos otros emprendimientos antes, pero este creo que es el que más logra sacar lo mejor de mí. Y sabes, ahora que estabas hablando, me parece súper chévere. Creo que esos dos ejes que has dicho que son, o sea, porque los recalcaste, ¿no? Como bastante importantes en tu vida, que viene a ser este tema de dejar el mundo mejor de lo que lo encontraste y también la parte del emprendimiento, porque comentaste que habías emprendido antes. ¿Cómo fue el tema de conectar estos dos mundos o cómo fue que comenzó el interés en ambos y decidiste crear Milla Rastrera? Bueno, de hecho, los emprendimientos que tuve antes tenían que ver con sostenibilidad. Mi último emprendimiento antes de Milla era una tienda de ropa de segunda mano. Antes de eso organizaba ferias relacionadas con el reuso. Pero sentía que lo que yo sabía, o sea, lo que había estudiado, para lo que me había formado, para lo que estaba preparándome como ingeniera forestal, podía aportar más desde otras áreas. Entonces, de hecho, yo he ido haciendo muchas cosas en mi vida. Te cuento que hasta
He viajado construyendo, he viajado, por ejemplo, vendiendo artesanías hasta Brasil, o sea, en época universitaria, he hecho un montón de cosas. Pero he ido cuajando lo que más quería, que era generar un cambio eh, a través de la naturaleza, a través del cuidado de la naturaleza, y Milla es ese final, ¿no? Todos mis aprendizajes en emprendimiento, algunos muy desligados con lo que estudié y otros cada vez más cercanos, el día que cerré la tienda de ropa fue como, me sentí súper bien porque ya tenía Milla y era como, ya no quiero hacer esto, o sea, siento que puedo hacer mucho más desde Milla, eh, y bueno, así fue. ¿Y cómo fue que salió el nombre? Me pareció bien peculiar cuando lo escuché en el evento. Nació de un viaje, estábamos viajando junto con mi socio antes de que el emprendimiento naciera, y lo que hicimos fue conocer en un viaje en Trujillo, conocimos a la planta Milla Rastrera, que es una planta. Nos pareció súper curioso el nombre y comenzamos a buscar más sobre ella, y al final, cuando decidimos ponerle nombre al emprendimiento, lo que sucedió fue que dijimos, mira, esta planta nos ha inspirado un montón a buscar, a investigar, a entender cómo se usaba por la gente en la zona donde estaba ubicada. Nos ha despertado una curiosidad enorme sobre el uso tradicional. ¿Por qué no le ponemos a nuestro emprendimiento el nombre de esta planta, ¿no? Y hacemos un homenaje a las plantas medicinales a través de este nombre, ¿no? Así como hay muchas en el Perú, elegimos a esa. No, no hacemos ningún producto de Milla Rastrera, de hecho, no usamos la planta, pero siempre es un buen inicio de conversación contar esta anécdota, ¿no? Porque los seres humanos a veces pensamos que estamos como totalmente alejados de la naturaleza y no entendemos que casi todo lo que hacemos en el diario está relacionado de alguna manera con ella, desde lo que comemos hasta cómo nos curamos, hasta cómo construimos, cómo nos vestimos, ¿no? Entonces, esa conexión que nos generó a nosotros de una manera lúdica y divertida, queríamos que fuera parte de lo que íbamos a hacer con Milla Rastrera, de ese gran proyecto que iniciamos hace 6 años. Hace 6 años. Y claro, y con los emprendimientos que has tenido detrás también, ¿no? Y no sé si tienes algún de repente anécdota emprendedor o algo que haya pasado que hasta el momento digas, pucha, creo que fue un momento de quiebre o algo interesante para contar hasta la fecha, ¿no? Bueno, si viste mi pitch en Cunan, yo siempre comienzo contando y quiero que esto inspire a la gente a viajar, ¿no? Si yo comencé el emprendimiento también en un viaje, el nombre nació también de un viaje. Yo diría que el punto en el cual nace Milla es en el momento en el que en la naturaleza y conociendo personas que viven en realidades distintas, en culturas distintas y que tienen dolores y necesidades muy cercanas a las de nosotros, de todos, eh, ver eso, sentir que puedes hacer algo a partir de lo que sabes y crear soluciones. Yo creo que ese momento clave en el cual, y me acuerdo, ¿no? Después de visitar esta comunidad Shipibo con Ivo, con la que comenzamos a trabajar, con la que seguimos trabajando hasta ahora, que hace aceites especiales, esa es mi historia, la que siempre cuento. Ese momento en el que regresamos a donde vivíamos, porque yo estaba viviendo en Pucallpa por la universidad, junto con mi socio. Estábamos justo, mi socio, éramos 5 en la casa que habíamos alquilado y con mi socio fuimos los dos que dijimos, acá algo tenemos que hacer, ¿no? Él también venía del emprendimiento, además. Él tenía también su emprendimiento, hacía cosas, ¿no? Y nos sentamos en esa mesa, en esa casa en Pucallpa, donde no había internet, abrí mi computadora y dijimos, hay que pensar algo. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué sabemos hacer que pueda ayudar a solucionar este problema de los productores alejados de las ciudades, que no generan economía suficiente a partir de lo que saben hacer y lo que tienen? Y ahí nació Milla Rastrera, ahí hicimos el logo en la computadora. Yo soy ingeniera forestal, como les he dicho, no soy diseñadora gráfica, pero ese punto de quiebre, como que fue el inicio de Milla, el día que nació, es como que, a lo que siempre volvemos, ¿no? A lo que siempre recordamos de ese inicio tan bonito, tan emocionante, además, porque fue emocionante ese momento de decir, vamos a hacer esto, ¿no? Algo que es gigante, pero lo vamos a hacer nosotros, ¿no? Con nuestras manos, con nuestro conocimiento, sumando a más gente, ¿no? Ese fue el momento de quiebre, ¿no? En esa casita en Pucallpa. Me encanta que hayas tocado este tema de los viajes en general y porque siento que tienen también mucho poder de transformación a las personas, ¿no? Es simplemente movilizarte de un espacio a otro ya hace por completo la diferencia. El estar en diferentes contextos, conocer a diferentes personas y sobre todo cuando son como
como contextos en sí distintos, por ejemplo, pero tú dices que estás en Pucallpa, en la selva, es muy diferente vivir en la selva a vivir en la ciudad, ¿no? por Y supuesto. ahí, por ejemplo, me salta de frente la pregunta, ¿cuál fue uno de los cambios más grandes sientes que haber cambiado, o sea, haberte mudado de un lado a otro? Bueno, yo estaba estudiando en mi carrera, tenemos esos ciclos en los que estamos todo el tiempo de viaje y tenemos que vivir en otros sitios, ¿no? Bueno, a mí me encanta la naturaleza. Yo siento que, o sea, yo vivo en Lima, lo mencioné, no es lo que más me gusta vivir en Lima. Siento que tengo que estar acá porque cumplo un rol. A veces siento que mi rol está aquí porque no podría trabajar con otros productores que están fuera de Lima si no estuviera aquí. Me toca estar aquí, ¿no? Eh, pero los contextos de vida fuera de esta ciudad y en el Perú, además diría solo fuera de Lima, porque está tan centralizado todo que es como la experiencia es distinta en todos lados a lo que vivimos aquí. Eh, Como decías, no solo te genera como experiencias, sino te hace crecer un montón, ¿no? Te hace entender las cosas de otra manera. Eh, a mí hay cosas que me quedan en la cabeza de gente que admiro, ¿no? Y gente que pienso, ¿no? Cuando he escuchado la única manera de conservar, la única manera de hacer algo por alguien es conociéndolo. Y pasa esto con esos espacios naturales, ¿no? O sea, la gente a veces en Lima, sobre todo, no tiene mucho conocimiento sobre lo que hay más allá de sus barrios, de sus distritos, ¿no? Mucha gente no tiene el privilegio ni siquiera de viajar a las afueras de Lima, ¿no? Entonces no conoce toda eso que está pasando y que desde Lima tenemos mucha más responsabilidad de hacer para, ¿no? Para conservar, para garantizar que siga existiendo. En la Casa de la Amazonía es claro, si nunca has conocido la Amazonía, ¿cómo vas a saber la importancia y lo valioso que es? En palabras te lo puedo decir, pero nunca va a ser lo mismo que tú has pisado y has caminado un bosque, o si has compartido con una comunidad, ¿no? Eso es algo que no te lo puedo contar. Es algo que, una experiencia que no se cuenta, si no se vive, ¿no? Entonces, sí, yo soy pro que viajemos antes de comenzar a trabajar, que conozcamos. A veces pueden ser viajes virtuales también. Yo sé que es complicado viajar, pero viajar te da mundo, te da experiencia y te ayuda a fortalecer tu sensibilidad sobre la realidad. Cuando te das cuenta que no todos vivimos en iguales condiciones y cuando no todo es igual, creces, ¿no? Es lo que a mí me encanta, ¿no? Y en mí ya sigo viajando, obviamente, viajo un montón. ¿Y de dónde sientes que surgió esa, digamos, sensibilidad hacia los temas de ecológicos, hacia la Amazonía? O sea, desde el hecho de que hayas estudiado ingeniería forestal, ¿no? Creo que en general no es una carrera que todo el mundo estudia, no es como decir estudié administración, ingeniería industrial, ¿no? Somos poquitos los forestales, pero somos pocos, pero somos buenos. No, es que, pucha, yo te cuento que mi papá es ingeniero agrónomo, ¿ya? Es ingeniero agrónomo y nunca le gustó la ciudad. Entonces, desde muy pequeña, bueno, nos fuimos a vivir a las afueras de Lima y yo vivía en una chacra. O sea, mi rutina era levantarme a ordeñar a la vaca. Vivíamos a las afueras de Lima, pero no tan a las afueras. Es lo caso, porque yo estudiaba en un colegio en Lima, pero me movilizaba a mi casa que estaba en las afueras al sur y teníamos vacas, animales. O sea, he crecido en eso, ¿no? Yo montaba a caballo desde que tenía 3 años y medio. O sea, entonces y mi papá era una persona de campo, una persona totalmente de campo, ¿no? Provinciano, además. Entonces, esa experiencia de crecer de esa manera, crecer en la naturaleza, creo que fue el primer como gran definición de lo que iba a ser de grande. O sea, yo decía, yo voy a hacer algo con los animales, o sea, quería ser veterinaria o quería estudiar algo con las plantas. Y encontré en lo forestal, para el Perú lo forestal no solo son los árboles, sino también son la fauna, también son la gente que vive en los bosques. Así es la definición de lo forestal. Encontré eso, ¿no? Yo sabía que iba a estudiar en la agraria, es lo caso, yo lo sabía desde que tenía 4 años. Entonces, cuando llegó el momento de postular, me demoré un montón en ingresar, pero estuve ahí y cuando ingresé dije, bueno, eso es lo que siempre he querido, ¿no? Y bueno, en la universidad eso se profundizó, comencé a interesarme muchísimo más en los temas relacionados a la sostenibilidad, ya no tan idílica, sino concreta, o sea, qué acciones hacemos los humanos en los bosques, en la agricultura, que pueden ser armoniosas con el ambiente, ¿no? Y ahí encontré la agricultura ecológica como un camino, entonces, pucha,
organizando cosas en la universidad en torno a esto, porque también obviamente no es la forma tampoco de enseñanza, ¿no? No es que uno va a la universidad y te enseña agricultura ecológica, conservación, no funciona así. Pero desde ese espacio, con tanta gente queriendo cosas similares también, construí también un grupo de amigos, humanos, gente, colectivos en la universidad que también iban por ese camino, ¿no? Y le propuse hace 12 años a mi mamá fundar una tienda ecológica. En ese camino de fundar esa tienda, comencé a llevar todo el conocimiento que había adquirido en la universidad con mis amigos, en la construcción de los modelos resilientes, etcétera, a esa tienda. Siempre he estado ahí, ¿no? O sea, siempre he estado como en ese ambiente y bueno, de ahí viene toda la inspiración. Yo creo que de la vaca que ordeñaba y el caballo que montaba y el queso que hacíamos en la casa, ¿no? Me encanta este tema de haber podido como tener esta experiencia, digamos, de campo, pero estando cerca de Lima. Sí. Y, o sea, ¿cómo? Lo que pasa es que, por ejemplo, mi enamorado es de Chosica, ya entonces hacía todo este trip que es largo todos los días, y, o sea, y ahora, o sea, ya tenemos años, entonces también he ido varias veces, y a mí me parece un viaje como irme hasta Paracas, súper lejos, hacer todo eso. ¿Cómo fue el tema de también tener que transportarte? O sea, para también para hacer cosas como socializar, de colegio y todo el tema. O sea, me parece complejo, no era tan complejo y me estoy haciendo bolas. No era tan complejo porque yo estaba al sur, era un poco más fácil, estaba más cerca, y estoy en Barranco, yo estoy en los Reyes Rojos, mi colegio. Estudié desde que tenía 3 años hasta el quinto de media, o sea, nunca estudié en otro tipo de educación que no fuera la educación que me dieron en ese colegio, que es la educación en libertad, que creo que también marcó mucho, mucho, mucho mi personalidad. No era tan complejo, de hecho, aparte mi mamá en las mañanas era como, me llevaba, porque además mi mamá vendía leche fresca en el colegio, o sea, llegábamos con la leche. Era un poco gracioso porque para mis amigos era fascinante. Yo una vez llevé una gallina dentro de mi mochila al colegio, o sea, mis amigos barranquinos, obviamente, cuando saqué la gallina de mi mochila fue como una locura en el salón porque y era divertido, y yo creo que eso también, a pesar de que era como súper raro que vivieras en una chacra Sí. para niños más de ciudad, era algo que les gustaba de mí. Me venían a visitar, cuando iban a mi casa, o sea, tenía un montón de perros, tenía un montón de animales, tenía un lugar para correr, estábamos también como caminando, yendo a la playa, o sea, cerca también. Entonces, no fue difícil, más bien creo que por el colegio en el que estuve, eso en vez de ser algo como algo que me disminuía, me hacía como popular de chibola eso, ¿no? De tener eso. Después ya me mudé a la ciudad mucho más, o sea, después viví en Surco, etcétera. Pero ese inicio de mi vida es algo que creo que me marcó tan fuerte que yo también digo, ¿no? Si alguna vez tengo la experiencia de crianza, me encantaría que fuera en el campo. Siento que la infancia lo necesita, el contacto con la tierra, el contacto con los animales, te sensibiliza mucho, ¿no? Completamente de acuerdo, completamente de acuerdo. Mis dos papás son de provincia, entonces yo también como que viajaba bastante hacia afuera, sobre todo mi papá, más del lado de milla rastrera, ya desde esta parte como emprendedora y movilizándonos a más el ahora. ¿Cuáles han sido, sientes, los retos más grandes de ir escalando este emprendimiento que en realidad involucra tipo toda una población? O sea, no es como que tú misma, no sé, tienes tu fábrica de producción o tú ejerces un servicio y lo das, no tienes que estar articulando con más emprendedores para poder hacer que todo esto funcione. Bueno, retos un montón. Eh, yo creo que uno de los principales retos cuando uno comienza, por ejemplo, porque los retos son distintos en cada etapa, ¿no? Al principio los retos siempre son la construcción de los equipos, ¿no? Porque yo no creo en que una persona es, o sea, como que las personas son a ese nivel de todistas, iluminadas, multitasking, como para hacerlo todo, ¿no? Es más, creo que en el momento en que creemos que somos capaces de hacerlo todo a solos, es en el momento en que vamos a comenzar a ir fracasando, porque tenemos que entender que somos seres sociales y necesitamos de nuestra comunidad. Entonces, y en un negocio uno construye una organización, ¿no? Una organización de gente, o sea, la gente que tiene los problemas, las cosas, su forma de ver el mundo, etcétera. Entonces, ese primer momento en el cual tú ya no puedes ser tú y tus socios, sino tienen que comenzar a hacer más para que la cosa funcione, porque si no, no va a funcionar, es uno de los más difíciles, súper retador construir un equipo humano, ¿no?
yo construí un equipo humano con mis amigos. O sea, yo convoqué a mis amigos. Vamos a hacer, súmense a este proyecto, ¿no? Y luego comencé a convocar a gente que sentía que venía del lugar adecuado. Entonces, comencé a convocar a muchos estudiantes que estaban todavía estudiando en la universidad y que pertenecían a espacios que a mí me interesaba, porque sabía la sensibilidad que podían haber desarrollado, desde los gremios estudiantiles, los colectivos relacionados a la agroecología, y ahí, ¿no? Y por otro lado también, es ese proceso de construir un equipo que obliga también a entender cómo organizar un equipo. Entonces es un gran reto. Poco se habla de esos retos, en realidad, o de financiamiento, ¿no? Los retos humanos son los más complicados. Los seres humanos somos los más complicados. Otro gran reto fue entender que para crecer tenías que soltar, relacionado con lo primero, no puedes tener el control sobre todo. Y después de eso también diría que otros grandes retos han sido superar grandes crisis. El COVID, ¿no? Imposible no hablar del COVID-19. Y de hecho, un reto que yo, o sea, después del COVID yo puedo decir que todos los retos que he tenido antes han sido retitos. O sea, pequeños retitos. Cuando llegó el COVID, a la semana nos planteamos con nuestro socio, ¿qué hacemos? Cerramos. ¿Qué vamos a hacer? O sea, ¿qué vamos a hacer frente a esto? Todo lo que entendemos, no lo entendemos más, no sabemos cómo funciona, todo nuestro plan, ¿qué hacemos? Entonces, eso fue un gran reto. Pero ahí nos ayudó mucho la resiliencia. Creo que fue como, yo decía, resiliencia, 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 por favor. No puedes vivir en un cuadrado. Tienes que entender que para lograr cosas como estamos viviendo en este momento con la gente, o sea, con ese nivel de incertidumbre, tienes que abrirte a probar cosas nuevas, a intencionar cosas distintas. Entonces, sí, el COVID fue un reto locazo para nosotros, para todos los emprendedores que conozco además, pero fue también un momento que nos agarró, yo creo que nos agarró un buen momento en el sentido de que estábamos con los pies bien puestos en la tierra, o sea, estábamos como cuando te viene una ola encima y estás bien parado, entonces pudimos superarlo, pudimos crecer de otra manera, pudimos seguir fortaleciendo nuestro network, nuestro ecosistema de emprendedores también, ¿no? Porque ahí tenemos un ecosistema de amigos, o sea, los emprendedores con los que nosotros trabajamos, además los productores con los que trabajamos, otros emprendimientos con los que trabajamos, son nuestros amigos. Entonces, construimos formas de solucionar los problemas entre todos, ¿no? Y fue maravilloso, o sea, un súper problema, doloroso además, porque, pucha, es lo caso, ¿no? Porque cuando hablo del COVID a mí me da como, ¿cómo hemos podido superar esto? O sea, ¿cómo hemos llegado hoy día a estar aquí vivos 2022? Pucha, como que ya el COVID ya es como, ya no usamos mascarilla, ¿no? Cuando hemos tenido familia que ha fallecido, y no solo tu familia, cuando trabajas con gente, o sea, imagínate la amplificación del dolor, de la pena, del luto, ¿no? O sea, a mí me da mucha tristeza, ¿no? Eso me da como, me hace, qué loco que hayamos logrado superar este momento tan difícil, ¿no? Y cuánto nos deja también de aprendizajes, cuánto aprendizaje humano, ¿no? También de nuevo con lo humano, porque humano, ¿no? Como seres humanos. Bueno, complicado, pero bueno, esos son los retos más difíciles que hemos vivido, seguimos teniendo retos, pero no tan horribles como el COVID, pero estamos ahí con la resiliencia por delante. Me trajiste de vuelta el tema del COVID. Me da risa porque la semana pasada, el año pasado, cuando teníamos la temporada 1, que todavía era más o menos COVID, porque esa es la temporada 3. Entonces, ahí el COVID estaba mucho más presente y en todas las entrevistas, como la mitad de la entrevista era el tema del COVID. Creo que cuando hablas con emprendedores, o sea, con gente que aparte articula con más emprendedores, creo que se vuelve mucho más complejo y cómo también has vivido el tema, ¿no? Este gran reto que se ha dado. Creo que algunos tipos de emprendimiento o algunos sectores, no sé si no cambiaron tanto, o sea, igual todos cambiamos, pero de repente se vieron menos afectados. Pero, por ejemplo, en lo personal, toda mi familia, parte mamá y parte papá, todos tienen negocios propios. Entonces, yo me imagino que también ustedes, como emprendimiento que articula con más emprendedores, tienen contacto con los emprendedores que tienen todavía negocios más nicho. Debe haber sido súper complejo haber visto cómo también ellos manejaban este tema de la pandemia, ¿no? Me imagino que deben haber algunos productores que sí tuvieron que cerrar en ese momento. ¿Les está gustando el episodio?
Recuerda que este proyecto no es nada sin tu apoyo. Por eso no te olvides de suscribirte a nuestro canal de YouTube, dejar tu comentario, dejar tu like y seguirnos en tu plataforma de podcast favorito. Y también en Instagram, ahí voy publicando historias. No solo cerrarnos, sino que tenían necesidades económicas inmediatas a las cuales no podías darle la espalda, ¿no? O sea, como préstamos. Al final, nosotros es súper loco porque tenemos mucha responsabilidad sobre las relaciones que tenemos con los productores, ¿no? Y de hecho, cómo dar la espalda a una situación como esa, ¿no? También. Entonces, también nosotros, de lo que teníamos, de lo que podíamos, te cuento que los primeros 3 meses creo que trabajamos solo vendiendo nuestro inventario porque no queríamos que nadie viniera a producir. Entonces, como que retrocedimos a ese inicio del emprendimiento en el cual estábamos mi socio, yo, un par de personas más, todo el resto a sus casas no vengan porque no queremos que les pase nada en el camino, no podemos arriesgarnos a que les pase algo en el camino, ¿no? A que se enfermen, que lleven enfermedad. Entonces, vendimos todo lo que teníamos en stock y llegó el momento de comenzar a producir y ahí llegó también como, oye, se ha muerto, alguien me llama Pucallpa, mira, Paloma, se ha muerto mi familiar, tengo que enterrarlo, no tengo plata. O sea, es como, y claro, nosotros no somos un banco, ¿no? Pero tampoco vas a decirle, no, ¿sabes qué? O sea, ¿cómo hacemos, no? Entonces sí, situaciones súper complicadas, difíciles, pero también como para probar el nivel como de conexión que tenemos y las redes que hemos formado, que son redes fuertes, ¿no? Que tenemos una relación muy cercana, ¿no? Y eso es bien bonito porque a veces creemos que en los negocios esto es algo que no se puede hacer. O sea, yo siempre, cuando me dicen emprendedora, yo digo, yo siento que a veces me quiero alejar del estereotipo de un emprendedor, ¿no? Que es como un workaholic total, en caso, o sea, como corriendo con la laptop, ¿no? Corriendo a la reunión formal, ¿no? Entonces, esa situación como que es lo que yo menos creo que hago. Creo que en realidad los negocios no tendrían por qué dejar de ser humanos, no podríamos tener que tener una forma de hacerlos. A mí me gusta hacer negocios amorosos, negocios de buen vivir, de cariño, ¿no? Y también de tristezas compartidas, ¿no? Entonces, sí, pues fue recontra difícil. Estamos en otro momento y recordarlo para mí es como el ocaso, porque no es que lo recuerde todos los días, porque también es como uno también empaqueta esos recuerdos, los empaquetas porque no puedes tenerlos todos los días en la cabeza, pero nos ha convertido en otro, o sea, podemos decir que hay un antes y un después. Y este después está en el medio de una guerra, en el otro lado del mundo, que igual nos afecta y que al fin y al cabo también tenemos que pensar, seguir pensando soluciones. Yo creo mucho en la innovación, creo mucho en que la innovación es como el poder que tenemos en la innovación. Entonces, a veces, ser innovador te permite sobrellevar. Si sigues haciendo lo mismo, la misma solución en una situación distinta, obviamente no va a funcionar, ¿no? La innovación como un poder para poder hacer diferentes cambios. Y, ay, me he quedado mucho, y es más, lo noté por aquí entre mis papeles, el tema de hacer negocios amorosos. Me encanta, porque siempre está visto el tema de hacer negocios y esta figura del emprendedor, ¿no? O sea, sí, ese es tal cual, ¿no? La persona que está como que así, es por elegante con su laptop a todos lados, buscando financiamiento y cosas, y yendo así como, ¿cómo dice? A con mente de tiburón a todos lados. Sí. Y me gusta mucho ese tema del poder de la conexión que decías. Y claro, que es una de las cosas bonitas que te regala la experiencia, en este caso con Misha, ¿no? De poder conectar con un montón de personas y que siento que está dando frutos. Justo yo estaba también viendo más de ti y en general de Misha también, todos los reconocimientos que han ido teniendo ahora último. Entonces, es como, hemos hablado un poquito de los retos, quisiera que me hables un poco de cuáles han sido estas cosas chéveres que han nacido justamente por sacar Misha a relucir. Hemos recibido varios reconocimientos. Este año ha sido como interesante porque hemos recibido el premio Antonio Brague, que es como es el premio más importante que da el Estado peruano en la categoría de negocios. Fue como súper chévere tenerlo. Eh, Creo que una de las cosas, más que los reconocimientos, serían las experiencias que nos ha permitido tener Misha, la gente que hemos conocido, tanto desde productores como en el mundo emprendedor, diría también, porque es como lo caso, y también como
esta cuestión de habernos definido como un emprendimiento social ambiental. O sea, como, no somos cualquier emprendimiento, somos un emprendimiento social ambiental, tenemos un propósito, trabajamos sobre ese propósito. Escucha, este propósito nos está permitiendo llegar a muchas más allá de los productores con los que trabajamos. Te cuento que este año hemos estado haciendo capacitaciones en todo el Perú, invitados por un montón de gente que nos ha conocido y que les ha gustado lo que hacemos y nos han llevado a trabajar con productores. O sea, que eso es como, escucha, yo le digo a Luis, yo no me la creo, o sea, yo no me la creo. Y creo que también es bueno no creérsela, ¿no? Porque siento que cuando uno no se la cree, te permite también como estar todo el tiempo pisando tierra para no desconectarte de eso, ¿no? Y te cuento que hace poco, este año, por primera vez me invitaron a hacer un pitch fuera del Perú. ¿Ya? Justo fue el día siguiente en Kunan. Yo me fui al día siguiente en un avión y yo conversaba con la gente en Kunan y le decía, me siento el cliché del emprendedor startupero que está viajando a dar un pitch en otro país, pero me invitaron a un encuentro de inversión de impacto en Guatemala. Estuve ahí hace poquito. Y de verdad que qué bacán, porque lo que encontré fue todo lo contrario a esa visión que no me gusta el emprendedor, que el workaholic, la laptop, corriendo, el celular, ¿no? Este viaje me permitió conocer a esto diferente al clásico emprendedor de la, ¿cómo te digo? La caricatura del emprendedor. Además que es un emprendedor hombre, hay que decir. Que siempre la caricatura del emprendedor es un varón, ¿no? Pucha, ya no he hablado nada de ser mujer en el mundo del emprendimiento, de eso lo podemos hablar después. Pero bueno, y escuché esta frase de esta chica, que uno de los pitch que escuché en este viaje, diciendo como, tenemos que dejar de creer que el camino es la competencia cuando estamos buscando todos lo mismo, hacer de este mundo un lugar mejor. El camino no puede ser la competencia, el camino tiene que ser la cooperación, la colaboración, ¿no? Y a mí me encantan los productos colaborativos. Tenemos en Misha varios productos colaborativos, o sea que hemos pensado entre dos marcas y los sacamos adelante juntas, ¿no? Porque eso creemos que es el futuro. Y a mí me encanta porque este año, como haber tenido esa oportunidad, escuchar de otras personas fuera de mis círculos, en otros países, que están en la misma conexión, digo, es que este es el camino, no debemos torcernos ese camino, debemos dejar de estereotiparnos y más bien entender que hay un mundo afuera que está entendiendo que los caminos son diversos, múltiples, y no hay solo una manera de construir un emprendimiento. Hay muchísimas, y hay muchísimas que están mucho más cercanas a una transformación real del mundo, ¿no? ¿Qué es lo caso? A mí esto me ha encantado, yo agradezco esas oportunidades que llegan y además también saber que hay más gente así, pucha, estaba aplaudiendo desde mi asiento, ¿no? Entonces, te diría que eso es un poco lo que hemos hecho y en general como de lo que estoy feliz, ¿no? Los reconocimientos son bacanes, te digo también, así como para ti y para la gente que ve el podcast. Buscamos mucho tener estos reconocimientos, estos fondos en los que accedemos, etcétera, porque son galones. O sea, nosotros sentimos que la validación que nos pueda dar estos espacios hace que más gente se anime, se inspire y nos permite crecer. Pero no por lo específico, sino porque sentimos que a veces es necesario para la sociedad que alguien más te valide, ¿no? Nosotros no sentimos que tenemos que ser validados por nadie, pero participamos en esto porque creemos que es importante llegar con una propuesta como la nuestra a esos espacios. Y ganarlos, mejor, pero también, ¿no? Estar ahí, visibilizarnos como tú, nos vacunan, ¿no? Entonces, es importante, ¿no? Claro, y me gusta bastante este tema, sobre todo lo que mencionabas de esta frase, de buscar todos colaborar, porque claro, esa es justamente la idea, ¿no? O sea, porque como que intentar hacer todo, abarcar todo el trabajo y crees que también dejando de lado a otros es que vas a superar. No, si la idea finalmente es poder construir algo mejor, porque finalmente todos los negocios es lo que buscan, porque mejor no trabajar o ir con más gente. Y algo que mencionaste de ese tema de la caricatura, y me sacó a pensar bastante, me quedé ahí. Sí, efectivamente, la imagen que uno ve, o sea, al menos lo que yo veo cuando dicen el emprendedor, es un joven, no sé, 30 y tantos, 40 y tantos años, con sus lentes, laptop, diría hasta cabello medio claro también,
y que está en Sport Elegante, ¿no? Yendo a todos lados, corriendo de un lado a otro. ¿Cómo ha sido para ti entrar al mundo, digamos, de emprender, de los negocios y todo eso siendo mujer? Yo te diría que por mi experiencia de vida, como te he contado, vengo de una experiencia particular, estoy en un colegio que se llama Escuela para la Educación en Libertad, además, entré en una universidad pública, lo cual me cambió o sea, es lo que hace, a ver, cómo cambió mi estructura educativa, pero en la universidad pública lo que aprendí fue, conocí muchísima gente, de un montón de experiencias, un montón de contextos, un montón de clases sociales también. Por la experiencia previa, no me daba miedo hablar en público, no me daba miedo organizar, no me daba, yo venía muy empoderada del colegio. Entonces, siempre sentí que no tenía que cambiar para encajar, no tenía que cambiar cómo pienso, cómo soy y las cosas que tengo como principios para poder encajar en los espacios. Cuando entré al mundo del emprendimiento, como siempre les digo a mis amigos, entré al club de Toby, porque al principio eran puros hombres, pocas mujeres, además que los temas de mujeres nunca se hablan como de una perspectiva o sea, que yo me siento cómoda hablando de temas de mujeres mucho más profundos que solamente el tema salarial. El tema salarial es importantísimo, pero hay muchas más cosas, ¿no? Y a veces, cuando el club de Toby es el club de Toby, hablar de estos temas es algo que siente silenciada por el silencio, ¿no? Entonces, el silencio hace que no quieras hablar de eso ya porque no quieres incomodar. Pero como yo nunca he permitido que eso sea, he tenido la suerte porque en realidad es un privilegio que haya tenido esa oportunidad en mi vida como para que mi contexto y ser mujer no me haya encasillado en un rol ni en una forma hasta de expresarme. Entonces creo que ha sido importante entrar a esos espacios. Ahora hay muchas más mujeres también y me encanta. Y yo quiero discutir más a menudo que, por ejemplo, ¿no? A las mujeres sí se espera, como en cualquier lugar de la sociedad, que a cierta edad tengamos hijos, que a cierta edad construyamos una familia. La presión es fuertaza, ¿no? Y en el mundo del emprendimiento también. Y yo he escuchado cosas en el mundo del emprendimiento que digo, o sea, Dios mío, ¿por qué sinceramente creen que tenemos que ser como el mejor público, ¿no? O sea, ser la mejor mamá y ser la mejor emprendedora y ser la que más vende, o sea, y admiro muchísimo a las mujeres que lo hacen, ¿no? O sea, con esto no digo que esté mal, sino que siento que hay encima una doble, triple, cuádruple presión sobre las mujeres de ser las mejores para merecerse estar en los espacios. Cuando hay un montón de hombres que no tienen ningún tipo de presión como esa, nadie les pregunta si tienen hijos, nadie les pregunta un montón de cosas que las mujeres nos preguntan. Entonces, yo siempre lo hablo y lo digo, ¿no? Y menciono la importancia que tiene para mí en Milla Rastrera haber construido distinto mi emprendimiento también. O sea, todos los cargos en Milla Rastrera, los cargos de toma de decisión son mujeres, ¿no? Mi socio es varón y mi socio siempre ha puesto adelante que yo sea la que habla de la marca, la cara de la marca, la que participa en los espacios. Y eso se permite porque es un hombre que está en un proceso también de entender que es necesario dar más oportunidades a las mujeres. No porque seamos diferentes, sino porque realmente no las tenemos en la vida, ¿no? Entonces, eh, es, es complejo. Igual me encanta porque me gusta decirles a los varones. Además, también decirles que no soy, o sea, no, lo siento, pero no voy a encajar en ninguno de los arquetipos que hayan construido de la mujer en el emprendimiento, ni tampoco voy a ser la workaholic que va a estar hasta las 10 de la noche trabajando. O sea, también eso. O sea, en un momento yo era así cuando comencé Milla. O sea, de verdad, era como, trabajaba todo el día, hasta toda la noche. Era como, en un momento dije, espera, o sea, tampoco tiene que ser así. O sea, hay que descansar, hay que disfrutar de la vida también, hay que tener un horario para el trabajo, hay que separarlo también de nuestra vida. Yo te digo, a mí me encanta, ¿no? O sea, amo Milla, me divierto un montón, pero yo salgo a trabajar una hora. O sea, a cierta hora yo no trabajo ya más. O sea, ahorita estoy contigo, pues eso me divierte, ¿no? Obviamente. Pero es también chévere ponerse esos límites, entender que en los espacios, cuando una niña me ve y cuando yo he tenido el gusto de compartir en muchos espacios con infancias, niñas y jóvenes que me invitan a sus espacios para hablar, yo digo, o sea, ¿cómo decir que no? Porque yo sé que es necesario que las niñas vean que es posible. O sea, que es posible, es factible, es real, y no tienes que ser de una manera exacta, no tienes que verte de una manera para poder estar ahí, ¿no?
Y creo que eso simple, la inspiración es tan loca, es tan importante. Yo pienso en las mujeres que me han inspirado a lo largo de mi vida también, ¿no? Y cómo han marcado mi vida, que digo, las niñas, las adolescentes, las mujeres necesitan más modelos de inspiración, ¿no? No porque yo sea, o sea, como, ¿no? Sino porque en todo lo que hagas, hay muchas mujeres viéndote, ¿no? Entonces es necesario eso. Yo también creo mucho en ese poder. De hecho, justamente en base a eso nace este espacio, ¿no? De haber como sentido el privilegio de poder, o sea, yo también siento que soy muy desinhibida, entonces desde hace, o sea, no sé, desde que comencé la universidad o desde antes, yo era la clásica que buscaba, no sé, había un CEO o alguien que estaba creando algo y que me parecía muy interesante, yo buscaba en qué evento estaba, yo iba y le pedía su contacto, su número, así súper chivola, y así como que fui creando una red de contactos, y luego habían amigos que me decían, pucha, quiero crear esto, pero creo que no puedo, que no sé qué. Y me acordaba de la historia de tal persona que ya había hecho más o menos lo que quería hacer y le decía, oye, pero esta persona hizo esto, esto, esto. Y me decía, ¿qué? ¿Cómo? Y en base a eso también nació esto, ¿no? Yo sí creo mucho en el poder de las historias. O sea, sí, es importante el actuar y todo, pero también es importante como tener esa pequeña cuota de motivación, de inspiración que te logre, digamos, dar ese boost o esa aceleración para poder hacer algo. Y lo que mencionaba de poder tener un referente para que uno también pueda construirse y sobre todo también desde el lado de ser mujer, me parece tan relevante y me hace acordar, no sé si has escuchado este tema de la PPT que hicieron en un colegio de Lima y todo esto. Entonces me pongo a pensar, ellos el referente que tienen de una persona de éxito es una joven un poco más grande que ellos que justamente hizo todos esos pasos para perseguir ese estereotipo de ser la persona popular, ¿no? Entonces, qué diferente de repente sería que vean que también una chica de éxito sea de manera distinta, quizás con más como ellas son, y que no tengan que cambiar para poder seguir a ese molde. Entonces, Totalmente. todo lo que dices me hace demasiado sentido. Totalmente, además porque todas hemos sido adolescentes y es lo caso que la adolescencia en las mujeres sea así, ¿no? Yo leía ese, pues lo he visto obviamente, ¿no? Y pensaba, o sea, las chicas están tratando de encajar en un espacio en el cual hay solo una manera de ser. Si no eres así, estás condenada a la exclusión. Y de hecho, eso no solo pasa en la niñez, o sea, eso se va repitiendo de maneras, en algunos casos más caletas, en otros casos más abiertas, de cómo tenemos que ser. O sea, y un adolescente vive en esas realidades también, o sea, de una u otra manera has pasado por esa necesidad de encajar. Ahora, ¿cómo hacemos para que ese encajado no sea solo una forma, solo un molde, ¿no? Y que seamos todos una fotocopia, porque además esa fotocopia no es una fotocopia que permita crecer, sino es una fotocopia que te limita a cómo te ven los hombres. O sea, al final es como todo está en función, si te das cuenta, de los hombres. Cómo te ven los hombres, cómo te conciben, cómo te van a querer, en el caso cuando eres más grande, cómo te van a querer, cómo tienes que ser para que te quieran también, ¿no? Entonces, es bien fuerte la presión que tenemos, ¿no? A veces como cuando lo queremos expresar con palabras es complejo, porque es como, es lo que siente, esa sensación, ese momento, ¿no? Pero a partir de esto, cuán importante es también, ¿no? Esas chicas, como también leía, son chicas que vienen de una educación buenísima, o sea, súper privilegiada, ¿no? Escúchame, ese PPT yo no lo puedo hacer. Yo no puedo hacer un PPT tan bonito. Pero a pesar de ese privilegio y ese acceso a la educación, el estereotipo manda peor. O sea, lo que manda es el estereotipo, ¿no? Entonces, no solo basta con buena educación, sino que tenemos que cambiar los parámetros que la sociedad tiene y para lo cual nos quiere, nos desea y nos encaja, ¿no? Y bueno, y ahí la participación de los varones es súper importante bien. O sea, si un varón no es capaz de darse cuenta de eso, no es capaz de darse cuenta del privilegio en el que vive, o sea, es el primer paso, ¿no? Darte cuenta del privilegio en el que vives, para darte cuenta por qué es importante los espacios en los cuales las mujeres puedan tener mayor apertura para destacar. Y yo trabajo con un montón de mujeres, o sea, con mujeres rurales, con mujeres de comunidades. Hay lugares en donde las mujeres no pueden tener propiedad. O sea, muchas comunidades indígenas de las mujeres no tienen propiedad, salvo que el marido se muera. Donde a mí, en muchas cosas me pasa, es lo caso de las comunidades indígenas. Yo soy ingeniera. Entonces, me dicen ingeniero, ¿no? Y yo entiendo que
eh, como se refiere a mí, por ejemplo, que dirige una comunidad de la APU, etcétera, siempre se dirige a mí como si yo fuera un hombre, ¿no? Porque es la única manera en la que entiende que una mujer puede dirigir algo, o puede venir a negociar sobre. Entonces, lo que hacen es, o te masculinizan, o sea, te convierten en el rol del hombre, o si eres el rol de la mujer, vas a tener que cumplir el rol de la mujer que cumples en una comunidad, por ejemplo, ¿no? Que tienes que estar en silencio, que tienes que estar atrás, que tienes que estar con los niños, ¿no? Que no tienes ningún espacio para repensar lo que quieres hacer. Entonces, es locas. Con las comunidades es locas. Pero me parece importantísimo que me vean a ti. Yo cuando voy a comunidad viajo con mujeres nada más. Entonces, eso es bueno, ¿no? Porque así como, aguanta, llegaron las ingenieras, ya llegaron, pues, no las ingenieras. Y es chévere eso también, ¿no? Como desbloquear el chip también es bueno, ¿no? Totalmente. Y me encanta justamente esto que decías, ¿no? De que qué importante es poder tener también esta apertura de visibilización, o sea, de poder como tener en prioridad el visibilizar a mujeres justamente para que se pueda hacer notar. Porque claro, también surgen este tipo de conversaciones como de, no, pero debería ser igual a los dos, que no sé qué. O sea, que tiene razón en base a concepto, pero o sea, se podría hacer igual si es que los privilegios fueran los mismos, pero no lo Obvio. son. Y justamente por eso es de que en algunos momentos se debe resaltar a la mujer para que puedan estar igual, finalmente en equidad. Y bueno, perdón, que yo también me en flor un poco, un montón, porque sí, es un tema que también que me mueve un montón, me indigna, pero quiero agarrar esto que estábamos hablando también de la infancia para ir hacia la pregunta de la temporada, ya hacia el último espacio de esta conversación que me ha encantado, que es, la pregunta es, ¿qué le dirías a la Paloma de 10 años? O sea, ponemos a la Paloma de partes en dos, tenemos a la Paloma de 10, niña que debe estar más o menos como en tercero, cuarto de primaria. ¿Qué consejo le darías o qué te gustaría dejarle? Si conoces alguna marca que quiera aliarse con este proyecto, no dudes en escribirme. Y también, si quieres aportar yapeando, puedes hacerlo al 941-997-865. Yo tenía una infancia muy feliz, con muchos problemas también, pero una infancia feliz. Yo creo que le diría como eh, que está bien lo que está haciendo, que confíe en lo que está haciendo, que no le tenga miedo nunca a hacer lo que le sale, eh, que no piense en el qué dirán. Yo a esa edad me encantaba leer Julio Verne, me acuerdo, o sea, me leí todos los libros de Julio Verne, Viaje al centro de la Tierra, o sea, me encantaba leer, ¿no? Y eso en mi colegio era ser popular, ¿sabes? Si te gustaba leer, eres popular, o sea, es raro eso. Porque en los colegios normalmente a la gente que le gusta leer no le va bien, bueno. Yo diría eso, ¿no? O sea, te diría, Paloma, tú vales un montón y tienes que estar segura que cada decisión que estás tomando es una decisión en función a lo que te hace feliz. Y debes seguir haciéndolo, ¿no? A veces las decisiones que nos hacen felices no son necesariamente las que hacen feliz al resto, ¿ya? Y siento que a veces es una de nuestras lo que vivimos es mucho relacionado con eso, ¿no? Queremos hacer feliz al resto y no a nosotras, a nosotros, ¿no? Entonces, sigue el camino de tu corazón. Paloma, sigue lo que te hace feliz y mientras lo hagas, sin hacerle daño a nadie, pucha, vas a poder cumplir tus sueños. Eso. Muchas gracias, Paloma, por abrirte, por todo lo que nos has conversado. Me encanta cuando la conversación así como fluye y se nota esa apertura del entrevistado. Te quiero agradecer por eso. También quiero agradecer a las personas que nos están escuchando hasta este momento del episodio. Y ya pasamos solamente a la parte, en verdad, de darte las palabras para que nos digas lo que sea que nos quieras decir, algún consejo que nos quieras regalar, una conclusión, y también que nos comentes tus redes para poder seguirte. Buenazo. Bueno, yo el otro día le decía a mi amigo, ¿no? Porque hace un poco, a veces me entrevistan de colegios, de universidades, así también como chicos para sus trabajos, ¿no? Y decía, cada vez me vuelvo más una señora sabia y me siento en el cuerpo de una adolescente, digo yo, no, ya estoy mayor, ¿no? Pero digo, ¿no? Como, qué locazo como hay muchas maneras de adquirir experiencia y de madurar, ¿no? No hay solo un camino, como decíamos, ¿no? Y nada, decirles eso, ¿no? Que
cada camino es valioso, hay que construir. No necesariamente hay que ser emprendedores, también me gusta decir eso. No necesariamente el emprendimiento es el camino. Nunca tener miedo a comenzar de nuevo. O sea, yo pienso como, siempre tienes que pensar que puede llegar el momento que tengas que volver a comenzar. Y no hay que tenerle miedo a eso, porque si le tememos a eso, lo que va a pasar es que nuestra vida probablemente se vuelva muy aburrida. Entonces, hay que alejarnos de la rutina, tratar de hacer las cosas distinto y hacer como filosofía de Milla, las cosas por el buen vivir, ¿no? Las cosas por la felicidad, por lo bonito y por hacerlo bonito para todos y todas y para que este mundo sea cada vez más justo también, ¿no? Entonces, eso, y nuestras redes sociales son millarrastrera.com, página web, que pueden ver un poco más de lo que hacemos. Si no saben todavía qué vendemos, vayan ahí a ver qué vendemos. Tengo la red que yo manejo específicamente en Milla, porque el Instagram y el Facebook lo maneja el equipo de comunicaciones, pero yo manejo el TikTok. Entonces, es muy personal el TikTok, pero tampoco tanto, no crean que soy así una influencer, unas cosas, pero subo mucho contenido de valor que a mí me gusta compartir, que no solamente es contenido para venderles cosas. Entonces, vayan al TikTok, salen primero los videos ahí, luego en el Instagram. El TikTok también está como Milla Rastrera. Y bueno, si alguien necesita de mí para algo puedo ser buena, tengo mi correo electrónico que es paloma@millarrastrera.com, donde me pueden escribir. Y como siempre le digo, si eres alguien que necesita algo de mí, recuerda que vivimos y somos parte de una cultura de la reciprocidad, el AINI, el devolver. Entonces siempre hay que saber que cuando uno pide algo, tiene que estar dispuesto a darlo, ¿no? Y no solo hablo, como decía hace un rato, de lo monetario, sino que hay que aprender a entender que el AINI es una práctica maravillosa que nos han dejado nuestros ancestros y tiene que ver mucho con ese trabajo colectivo y en ese siempre estar dispuestos a trabajar en reciprocidad. Eso. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Paloma, por todo lo que nos acabas de compartir, también por esos últimos consejos, tips ahí que nos fuiste lanzando en este último espacio. Muchas gracias por eso. También muchas gracias a todos los que nos escuchan y nos siguen episodio a episodio. Esta ya tercera temporada, habiendo pasado ya los 50 episodios. Muchas gracias a todos los que nos acompañan. Y eso es todo por el episodio de hoy. Nos vemos en el siguiente. Chao. Espero te haya gustado el episodio. No te olvides de seguirnos en nuestras redes sociales y darle like y suscribirte a este canal.